Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Otro miércoles. Normalmente empiezo diciéndoles lo mismo, pero la verdad me da mucho gusto poderles compartir un poco más de la palabra de Dios. El domingo pasado no pudimos como familia estar, pero gracias a Dios la iglesia Zoe siguió reuniéndose, tuvimos el culto, tuvimos la oportunidad de algunos estar en presencial y otros en Zoom. Seguimos de las dos formas. Seguimos todavía con aquellos que no se sienten tan cómodos de estar en culto presencial, pero nosotros seguimos cuidando las medidas preventivas de sanidad, el gel, el cubrebocas y todo lo que necesitamos, la toma de temperatura, todo lo que se requiere para, pues, tener las condiciones que nos pide la salubridad o nos piden las autoridades sanitarias del país, pero que también son buenas para cuidarnos unos a otros. Te esperamos el próximo domingo. Tenemos otra vez culto presencial y culto por Zoom. Disculpen si a veces se cambia un poquito de las 12 a las 12:30. Queremos ya formalizar una hora, pero de repente pues estamos en esa situación, esperando, conectándonos, teniendo algunos problemitas. Esperemos pronto ya estemos bien. Y gracias por estar congregándose y gracias por estar conectándose. Próximo domingo nos vemos nuevamente. Mientras tanto, hoy vamos a estudiar un poco más de la primera carta de Juan. Hoy nos toca leer primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 22. Voy a leerla, ¿sí? Dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. Qué interesante es pensar en esto. Miren, de repente cuando se habla del anticristo, se habla como de alguien así, como que, un personaje tremendo, misterioso, vestido de negro, poderoso, que algunos decían era Hitler, otros dijeron que era el Papa, que el presidente de Estados Unidos, que ahora hasta el presidente de Rusia, no sé, tantas cosas que dicen del anticristo. Y el anticristo no es un personaje más que de una, perdón por decirlo así, de una supuesta mitología cristiana, que ha malentendido las enseñanzas y que se ha quedado con costumbres, con figuras literarias que usó Juan para hablarnos de otras cosas más importantes. No hay que esperar a esos grandes personajes, ¿no? Sino aquí nos dice bien claro quién es el anticristo. Ese sería el tema de hoy. Este es el anticristo. Ya hemos estudiado en miércoles anteriores lo que significa anticristo. Esa palabra así totalmente se pronuncia en griego, anticristo. ¿Y qué es anticristo? El que está en contra de Cristo. Y hasta aquí nos dice también Juan, estos anticristos se fueron de nosotros porque no eran de nosotros, no eran del pueblo de Dios, no eran cristianos, no eran verdaderas personas que habían entregado su vida a Dios, sino pues simplemente pensaban que sí o tenían algunas otras ideas, pero no eran del pueblo de Dios. Vimos hace 8 días que también había algo bien claro. El que está con Dios y el que tiene la unción del Espíritu Santo en su vida, los hijos y las hijas de Dios, tienen la capacidad de discernir entre la verdad y entre la mentira. Y disciernen esto porque saben que de la verdad no procede ninguna mentira. Y entonces uno tiene que aclarar las cosas y no jugar con mentiras o con verdades a medias, mentiritas blancas o cosas de ese tipo, sino hablando de la Biblia, o dices lo que es, no estoy diciendo literalmente, sino interpretas con todas las herramientas que ahora se tiene lo que es, o no las interpreta uno esas herramientas, ¿sí? Y aquí vienen 3 puntos que nos dicen bien clarito quién es el anticristo. Este es el anticristo. Número 1, el mentiroso. Vamos a pensar un poquito en analizar esto. Okay. Dice aquí, en el versículo anterior:
No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conoces y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ok, si hay alguien que está enseñando mentiras de la palabra de Dios, ese es el anticristo, el mentiroso. Si hay alguien que está enseñando doctrinas, ideas, ideologías que supuestamente están sustentadas en la verdad, pero no están bien sustentadas, ese es el mentiroso. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y también por eso no es que me base en mi conocimiento, en mi inteligencia, en mi sabiduría, sino dependo de Dios, le pido a Dios sabiduría y además tenemos todos la oportunidad de pedirle a Dios el don de discernimientos de espíritus para saber si es de Él o no es de Él. Nos presentan algo nuevo, de repente alguien me dice, es que, pastor, yo soñé que en el sueño tuve estas cosas y soñé esto y soñé el otro, y siempre les digo, mira, haz una oración y dile a Dios, Dios, si esto es tuyo, ayúdame a entenderlo. Y si no es tuyo, desaparécelo de mi mente, de mi corazón y de mis sueños. Porque lo que sea de Él, Él nos va a dar la pauta para entenderlo. Y no vamos a predicar mentiras. No vamos a enseñar cosas que no son, porque entonces, dice aquí bien claro Juan, esa persona se convierte en un anticristo, a alguien que está en contra de Cristo. Hay muchos anticristos, dice Juan, todos los que enseñan mentiras, diciendo que se basan en la palabra de Dios. Los hemos mencionado algunas veces en alguna de esos videos que ahora andan mucho en YouTube y que hacen algunos documentales y cosas de ese tipo, ¿no? Fueron a cierto lugar en Veracruz, ustedes saben, una laguna famosa, y entonces de repente ahí pues hicieron invocaciones a no sé quién, con una Biblia y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y oramos a Dios y no sé qué, y leyendo versículos de la Biblia, pero citando a espíritus inmundos y mezclando. Y ahora con tanta ideología que hay, donde cada quien quiere imponer su verdad y tiene que respetársele su verdad, y si no respetas su verdad, entonces no eres tolerante, aunque la tuya no la respeten, se vuelve una situación muy difícil, en donde muchos tienen que aceptar mentiras, enseñar mentiras y predicar mentiras. Cuando dice la Biblia, el que tiene al Padre, el que tiene la unción del Espíritu Santo, sabe que de la mentira, que de la verdad no procede ninguna mentira. Y dijimos que la palabra mentira se dice pseudo. Pseudo es falso. Y aquí el adjetivo calificativo es mentiroso. Pseutes. Si dices mentiras, ¿qué eres? Un mentiroso. Así de sencillo. Si dices mentiras, eres un mentiroso. Si enseñas mentiras, eres un mentiroso. Si proclamas mentiras, eres un mentiroso. Pareciera que de repente hoy estoy hablando muy fuerte, pero no, lo que pasa es que así dice la Biblia. Este es el anticristo, el que enseña mentiras, aún supuestamente basados en la palabra de Dios. Si alguien te dice, no necesitas, tú nada más no estudies esto, no estudies lo otro, no leas y cosas de ese tipo, ¿y para qué? Sí, no, a mí me dio Dios cosas así. El tal es un mentiroso. Y no digo que no existan. Yo lo he pensado y he platicado con algunos y hemos orado y le hemos pedido a Dios, oye Dios, papito Dios, si esto es tuyo, muéstranos, guíanos. Y Dios ha usado también a personas que han tenido algunas situaciones especiales. Pero hay que tener mucho cuidado. El mentiroso es anticristo. 2. El que niega que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el Cristo? ¿O qué es el Cristo? Crestos en griego. El ungido. Aquel que había venido, que había dejado de ser Dios, que había venido, se hizo un ser humano y vino exactamente a morir en la cruz, pagando la deuda que toda la humanidad tenía con Dios.
No porque Dios sea un Dios cruel a que hay que satisfacerle su ira, hay que calmarle su enojo. No, porque tenía que darse esto para que entendiéramos cuán grande amor ha tenido Dios por nosotros, que dio a su Hijo. Pero cualquiera que diga, no, ¿para qué? No, tienes que portarte bien, tienes que cumplir con estos requisitos, tienes que vivir esta religiosidad, tienes que cumplir con todas estas imposiciones del ser humano, con todas estas tradiciones eclesiásticas, con todo esto, caminos, puntos, escaleras, pasos, lo que sea para llegar al cielo. Dice, es el que está negando a Cristo, el que no acepta que Jesús vino a morir en una cruz para perdonarme mis pecados y después resucitar al tercer día. Ese es anticristo. En tiempos de Juan había muchos, lo aclaramos alguna vez. En tiempos de Juan había unos que se llamaban, por ejemplo, pongo uno nada más, los docetistas, de la palabra doqueo me parece, y eran los que pensaban que Jesús era una aparición, un fantasmita, nada más. Como que, me pareció que vi algo, quién sabe qué era, como que era el Hijo de Dios, como que era Jesús, como que era, no sé, algo como lo vi ahí entre nubes, medio borroso, eso era lo que decían los docetistas. Por eso se tenía que decir bien claro así, a ver, Tomás, hasta que no meta mi mano en sus perforaciones de los clavos con que lo clavaron en la cruz, hasta que no meta mi mano en su costado donde hirieron los soldados a Jesús, no voy a creer. Porque había muchos que decían, fue una simple aparición, a alguien le pareció que lo vio. Y el que niega que Jesús vino y fue una realidad, ese es el anticristo. Y no necesita ser un personaje poderoso. Cualquier persona sencilla puede llegar a ser el anticristo negando que Jesús ha sido y será siempre el único y suficiente camino para llegar al cielo y para recibir el perdón de nuestros pecados. Si aparte hay que hacer esto, y aparte hay que hacer lo otro, y aparte hay que creer en aquel, y aparte hay que pertenecer allá, y aparte, ese es anticristo. La Biblia es bien clara, en la Biblia nada más dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nada más. Todos los demás que dicen, bueno, tengo que creer, y aparte a ver cómo me ande portando, a ver a dónde me manda Dios, eso es falso. Cristo vino a morir por aquellos que creen. También aquellos que digan, es que toda la humanidad, no. Y no me estoy refiriendo a ser selectivo de parte de Dios, no, sino tiene que ser algo el ser humano, creer. No me pueden decir los budistas, los maometanos, los satánicos, los violadores, los asesinos, sí, se van directito, automáticamente. No, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo. También hay que pensar en esto. Ese es el segundo punto. Hoy me tardo un poquito más porque es muy importante esto y hay que aclararlo. Tercer punto. El que niega al Padre y niega al Hijo. Aquellos que solo piensan que es uno o es el otro. O el que dice, no, eso no lo entiende, ese monstruo de 3 cabezas, es que no lo entiendo porque, no, es algo fácil y a la vez tiene que ver con fe. Negar es contradecir, rechazar, renunciar, decir que no existe el Padre y que no existe el Hijo. A veces nuestra mente es difícil, no es tan fácil entender la Trinidad, pero podemos explicarla de una forma muy simple, aunque tiene muchísima profundidad. Hay un solo Dios. No quisiera decir ente, sino hay un solo Dios. Ya. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Son 3 dioses? No, es un solo Dios. Y en ese solo Dios está organizado Él así.
para que nosotros pudiéramos entender lo que Él hizo por nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre para que nosotros comprendamos qué amor tan grande tiene, que le podemos ver como a un Padre, como ese Padre amoroso de esa parábola, que nos recibe con los brazos abiertos y hace una gran fiesta cuando llegamos a Él. El Hijo para que pudiéramos entender quién daría a su Hijo por alguien más para que lo perdonaran. Qué difícil sería, ¿verdad?, que yo diera a mis hijos para que otro tuviera vida. Dificilísimo. Aún en situaciones tan terribles diría uno, no, prefiero a mi hijo vivo que... Y Dios dijo que Él quería dar a su Hijo. Y el Espíritu Santo, esa persona de Dios, también amorosa, que nos acompaña, que nos indica el camino, que nos corrige, que nos redarguye, que nos dice, mira, por ahí no, que nos aconseja, que nos dice, piénsale bien, lo que dijiste no estuvo bien, lo que hiciste como que no estuvo tan correcto. Todo lo que puede también representar el Espíritu Santo, no como una simple fuerza, no como aquellos también, es que es el mismo, pero antes se llamaba esto, ahora se llama acá y ahora se llama acá. No, el que niega que existe el Padre y que existe el Hijo, y por consecuencia que existe el Espíritu Santo, ese es mentiroso, ese es anticristo. Ese es el anticristo, el que no enseña las cosas correctas, el que no cree las cosas correctas, el que hace que los demás vivan, practiquen y enseñen las cosas mentirosas. Pensemos un poquito en esto. Les digo, no se requiere pensar y hablar de un gran poderoso, que el daño lo puede hacer uno, un solo mentiroso, uno solo que niegue que Jesús es el Cristo, uno pequeñito, chiquitito, cualquiera que niegue al Padre y al Hijo. Ese es un anticristo, porque va a enseñar cosas falsas, erróneas, mentirosas. Oremos mucho por todo esto, y más en estos tiempos. Ya viene Cristo, la pandemia, la guerra, el terremoto, los huracanes. Sí, de eso habla la Biblia, pero léele bien, lee con mucho cuidado y entiende lo literal cuando se debe entender como literal, y entiende lo otro de forma simbólica cuando se tiene que entender de forma simbólica, y entiende las cosas como se tienen que entender, las parábolas de una forma, las historias de otra forma, los cuentos de otra forma. La Biblia tiene toda una ciencia para leerse, estudiarse y compartirse. Oremos mucho, sigamos orando. Gracias a Dios estamos visualizando que en algunos meses ya se va a regularizar nuestra vida y la pandemia ya va a dejar de existir, pero la enfermedad ahí va a estar y vamos a tener que seguirnos cuidando de una más de las enfermedades. Pero oremos mucho por los que siguen luchando por todo esto, investigando vacunas, investigando ya medicamentos contra este virus, y sigamos orando por aquellos que han perdido familiares, que sufren o que están luchando en medio todavía de la enfermedad, que quizás son muy pocos ya, pero todavía hay gente luchando por la enfermedad. Y además, gente sufriendo por otras enfermedades. Dediquémonos hoy un tiempo más a orar por todo esto y sigamos sosteniendo en oración a nuestro país, nuestra familia, nuestra comunidad. Y si Dios te permite, ¿por qué no apartas un tiempo este domingo? Dejas de hacer lo que estás haciendo, que has hecho ya todos estos años, y te invitamos. Vente al culto presencial. En los grupos de WhatsApp de la Iglesia Zoe o de forma personal te podemos enviar la dirección y los horarios. Que Dios te bendiga. Gracias por este momento en que has puesto atención a este estudio, y oremos mucho para que el amor de Dios sea derramado enormemente en esta humanidad, en estos tiempos, en estas generaciones que tanto lo necesitamos. Gracias, nos vemos el próximo miércoles.